Muy buenas tardes, Inge. Uno de los puntos más importantes vistos en la clase para mí serían los postulados de congruencia. Pues, ¿para qué nos sirven los postulados de congruencia? Pues es una de las formas las cuales podemos probar que dos triángulos son congruentes sin tener la necesidad de medir sus 6 ángulos y sus 6 lados. Pero, ¿cuál es el primer postulado y qué nos dice? Pues el primer postulado nos dice que si tenemos dos triángulos con las mismas medidas, son congruentes. Como podemos ver en imagen, los dos triángulos tienen las mismas medidas, entonces por ende vendrían a ser congruentes, o sea, iguales. ¿Cuál es el segundo postulado? El segundo postulado es el lado, ángulo, lado, que se abrevia como LAL. El segundo postulado nos dice que si tenemos dos triángulos y ellos tienen dos lados que tienen la misma medida y el ángulo comprendido tiene la misma medida, por ende llegamos a la conclusión que son congruentes, o sea, iguales. ¿Cuál es el tercer postulado? El tercer postulado es el ángulo, lado, ángulo. Esto nos quiere decir que si tenemos dos triángulos que tienen la misma medida de un lado y la medida de sus ángulos, de sus extremos, iguales, pues llegamos a la conclusión que son congruentes, como podemos ver en el ejemplo. Muchas gracias, Inge, y a continuación la explicación de mi compañero. Colorares. En la matemática se refiere a la afirmación razonable, producto de un teorema, pudiendo ser demostrado empleando las características del teorema, que ha sido demostrado con atención. Los ángulos de una base de un triángulo isósceles son congruentes. Si un ángulo tiene dos ángulos congruentes, entonces los lados que se oponen a dicho ángulo son congruentes. Un triángulo es equilátero si y solo si es equiángulo. Si un triángulo se tiene que una altura es mediana al mismo tiempo, altura y bisectriz o mediana bisectriz, entonces el triángulo es isósceles. En un triángulo isósceles se tiene que la altura relativa a la base es simultáneamente mediana y bisectriz. En un triángulo equilátero, la altura mediana y bisectriz interna coinciden respecto a una misma vértice. Por lo tanto, también coinciden el ortocentro, baricentro y el incentro. En estos teoremas referentes al triángulo rectángulo tenemos el teorema de Pitágoras, tenemos el teorema del cateto y también tenemos el teorema de la altura. Voy a empezar por el teorema de Pitágoras, que bueno, en un triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Se puede representar mediante la fórmula c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde c es la hipotenusa y a y b son los catetos. Este teorema es ampliamente utilizado para calcular la longitud de un lado desconocido en un triángulo rectángulo, así como para verificar si un triángulo es rectángulo. El teorema del cateto. Si en un triángulo rectángulo se traza una altura desde el vértice del ángulo recto hasta la hipotenusa, entonces la longitud de cada cateto es igual al producto de la longitud de la hipotenusa por la longitud de la proporción de la hipotenusa adyacente a este cateto. Se puede representar mediante las fórmulas A es igual a X por C y B es igual a Y por C, donde A y B son los catetos, C es la hipotenusa y X es la longitud de la proporción de la hipotenusa adyacente al cateto A y Y es la longitud de la proporción de la hipotenusa adyacente al cateto B. Teoremas de la altura. Si en un triángulo rectángulo se traza una altura desde el vértice del ángulo recto hasta la hipotenusa, entonces la longitud de la altura es el producto de las longitudes de los segmentos en los que la hipotenusa es dividida por la altura.
Se puede representar mediante la fórmula H es igual a por B entre paréntesis sobre C, donde H es la altura y A y B y C son las longitudes de los segmentos en los que la hipotenusa es dividida por la altura. Estos teoremas son fundamentales en la geometría y se pueden utilizar, y se utilizan para resolver problemas relacionados con triángulos, rectángulos, como calcular longitudes de lados desconocidos, encontrar áreas y perímetros, así como en aplicaciones prácticas como la navegación, la ingeniería y la arquitectura. Gracias. Teoremas referentes al triángulo isósceles. El teorema 3.2 nos dice que en un triángulo isósceles a los lados congruentes se oponen los ángulos congruentes. Esto nos explica de la siguiente forma en este ejercicio. El lado BP es bisectriz del triángulo ABC en el ángulo B. Esto por una construcción. Se hace una construcción de esta bisectriz de BP, el cual forma o un ángulo 1 y otro ángulo 1 en el otro triángulo, los cuales estos dos ángulos son bisectriz del lado BP, que es bisectriz del ángulo B. El lado BP es congruente al lado BP, esto porque comparten un lado en común. El triángulo ABP es congruente al triángulo PBC, esto porque comparten el lado homólogo, el ángulo 2 y el ángulo 3. El ángulo A es congruente al ángulo C, esto por las partes homólogas de los triángulos congruentes. Siguiendo con esto, también tenemos el teorema 3.3, el cual nos dice que todo triángulo isósceles tiene dos bisectrices laterales congruentes, dos alturas laterales congruentes y dos medianas laterales congruentes. Aquí podemos ver dos bisectrices laterales, dos bisectrices laterales, dos alturas laterales, las alturas laterales y dos medianas laterales congruentes.